Identificación, diagnóstico y solución de incidentes. Las opciones de administración se complementan con una interfaz gráfica de diagnóstico. Contamos con Spotlight, que es una familia de productos gráficos disponible también para SQL Server, para DB2, para Sybase y MySQL, donde vamos a ver una representación gráfica de la arquitectura de la base de datos. Va a ser muy sencillo entender cómo funciona el motor de la base de datos. En este caso estamos conectados a nuestra base de datos Oracle 11G. Voy a ejecutar un proceso que genere carga en la base de datos. Vemos el aumento del número de usuarios. Spotlight se basa en el cambio de colores. Color verde significa que todo está muy bien. Los colores se van degradando hasta llegar a rojo, indicando que hay un problema en mi base de datos. Vamos a identificar desde que se conecta un usuario, se le asigna un proceso dedicado o compartido, hace el parsing de la instrucción en el share pool, busca el set de resultados en el buffer caché. Si lo encuentra va a tener que ir del 100%, si no va a tener que ir a disco, hacer I/O, traer la información, subirla a memoria, y los procesos de background como el database writer o el load writer la procesan y almacenan la modificación. Al identificar un cambio de color en la interfaz, podemos recibir notificaciones, ya sea en pantalla, o notificaciones vía correo electrónico. Al hacer clic sobre el componente, identificamos el tipo de problema. En este caso es un bloqueo que se está presentando en la base de datos, y vamos al drill down de bloqueos. El drill down es un dashboard que aísla la información y presenta en detalle lo que está ocurriendo. En este caso vemos cuáles son las sesiones que están esperando por un recurso, cuál es la consulta que se requiere ejecutar y no se ha podido ejecutar, cuál es el recurso ocupado, detalles de la sesión, y también puedo identificar cuál fue la sesión que generó el bloqueo, la consulta que generó el bloqueo, los recursos, y con base en este análisis determinar si finalizo la sesión o debo dejarla terminar. En este caso finalizamos la sesión y los bloqueos se empiezan a resolver. Spotlight permite navegar sobre los bloqueos sin formar parte de ellos. Regresamos al home de Spotlight y hay opciones adicionales. Cada uno de estos drill down, como por ejemplo el top de las sesiones más pesadas y tener el detalle de lo que está haciendo la sesión, el top de los SQLs problemáticos y poderlo enviar al optimizador para hacer afinamiento, el resumen de la actividad de la base de datos, donde están eventos de espera, por ejemplo, y bloqueos, el drill down de I/O, donde puedo identificar la sesión que más I/O genera en la base de datos, pasando por la consulta, el table space, el data file y el segmento, el nombre de la tabla a la que más I/O le están haciendo. Esta información me ayuda a hacer, por ejemplo, un balanceo en el storage. Información de configuración y memoria. Información del sistema operativo donde está corriendo la base de datos, teniendo en cuenta que Spotlight viene con el Spotlight de la base de datos más el Spotlight del sistema operativo en el que está corriendo la base de datos. De tal forma voy a tener la misma interfaz gráfica donde veo el detalle del sistema operativo, red, CPU, memoria de paginación o área de swap en sistemas Unix. Regreso al Spotlight de la base de datos. Tengo un componente de storage, donde gráficamente puedo ver la utilización de los table space, un componente de afinamiento para hacer modificaciones de áreas de memoria en tiempo real. Puedo tener también diagnóstico de storage ASM, diagnóstico de virtualización con VMware, diagnóstico de bases de datos portables en el caso de Oracle 12c y diagnóstico del componente DataGuard si se tiene configurado. Spotlight permite generar una serie de reportes en cuanto al top de los SQLs o información de I/O, y Spotlight tiene un componente de diagnóstico predictivo que permite a los DBAs ver a futuro lo que va a ocurrir en la base de datos en tres aspectos específicos: consultas SQL que se degradan, cuellos de botella que se presentan en la base de datos o componentes de hardware que alcanzan su tope máximo de utilización. Veamos un ejemplo de SQLs que se degradan. Voy a identificar y hacer una predicción por lecturas lógicas
para junio 16. Esta consulta representa actualmente el 43% de lecturas lógicas y se predice que para junio va a llegar al 59%. Eso significa que hoy en día, como DBA, puedo tomar una acción sobre la base de datos para evitar que el comportamiento se presente. Spotlight se basa en la recolección de estadísticas, así que periódicamente está recolectando información sobre las consultas ejecutadas y cuando tengo información de 4 o 5 meses, puedo empezar a hacer esas proyecciones con un intervalo de predicción del 95%. Spotlight, como les comenté, también genera notificaciones vía correo electrónico y genera alertas.